Una de las más importantes causas de consulta es la cirugía de nariz. Y especialmente en las mujeres, una cirugía de nariz puede tener un impacto bastante importante en la apariencia facial. Esto es lo que se conoce como el dorso o el puente nasal. El dorso o el puente nasal es uno de los puntos claves en la apariencia de la cara de una mujer. Esta estructura debe ser natural y armónica. Normalmente, en las mujeres una nariz un poco más recta o un poquito más levantada a la punta le da suavidad al rostro, dándole carácter también y haciendo que la paciente se vea más juvenil y estéticamente más atractiva. Cuando este puente nasal es muy bajo, puede dar la sensación de una nariz de apariencia infantil, que normalmente no es deseable cuando se tiene en cuenta el equilibrio del rostro. La punta de la nariz en la mujer debe estar en armonía con todo el resto de las estructuras faciales. Normalmente la punta es un poco más delgada que en los hombres y más definida, y también puede estar un poquito más levantada. Si levantamos la piel de la nariz, vamos a encontrar cuál es el esqueleto de la nariz. Esto blanco son los cartílagos de la nariz, y normalmente los esculpimos para cambiar la forma de la nariz y que la piel se acomode al esqueleto nasal que hacemos en cirugía. De esta manera, si queremos que una nariz, por ejemplo, se vea más recta, debemos quitar parte del esqueleto que nos está generando esa montaña y da la apariencia de una jiba nasal. En la punta de la nariz tenemos unos cartílagos que se llaman los cartílagos del área de la nariz que tienen forma de herradura. Y si queremos adelgazar la nariz, simplemente vamos a esculpir un poco los cartílagos para que la punta de la nariz se vea un poco más delgada. La cirugía de nariz en las mujeres es un procedimiento que requiere una planeación cuidadosa para que el efecto sea absolutamente natural y que no se vaya a ver artificial el rostro. Es por eso que el paciente que esté buscando una cirugía de nariz debe buscar un cirujano con experiencia suficiente para llevar a cabo este procedimiento. Normalmente, las pacientes mujeres que se quieren operar la nariz también tienen una piel más delgada y unos huesos más delgados que requieren trabajos más finos y con mayor delicadeza. Una punta nasal, por ejemplo, muy ancha va a generar una imagen poco prolija en la cara. Por eso es que normalmente se busca una cirugía donde se perfile la nariz haciendo la punta más delgada y elegante. Y para conseguirlo, se esculpe el esqueleto del cartílago de la nariz y se acomoda para que tenga una apariencia más armónica. La consulta es muy importante cuando un paciente tiene pensado operarse la nariz. En esta consulta vamos a tomar fotografías y ayudados por un programa de computador vamos a determinar cuáles son las principales modificaciones que habría que hacer en la nariz para acercarse a una imagen más balanceada y armónica con el resto de los rasgos faciales del paciente. También vamos a tomar muchas mediciones y hablamos acerca de cómo se hace la cirugía y se hace el planeamiento quirúrgico. Mediante una comunicación honesta, vamos a hablar con todos los aspectos relacionados de la recuperación, la incapacidad, los medicamentos que hay que tomar después del procedimiento y las fechas de los controles. Es muy importante que para esta consulta los pacientes tengan preparadas todas las preguntas que tienen acerca del procedimiento, porque vamos a ir pregunta por pregunta durante la consulta para que el paciente quede muy tranquilo acerca de cómo se va a hacer la cirugía y llegue y tengamos el mejor resultado posible. La cirugía de la nariz puede durar de 1 hora a 3 horas dependiendo de la dificultad del procedimiento. Hay narices que son mucho más difíciles de operar porque tienen los cartílagos demasiado grandes o muy pequeños o hay que hacer más cambios. Y hay pacientes que requieren solamente muy pocos procedimientos en la nariz para que consigamos un resultado adecuado. De eso depende la duración del procedimiento. Una de las preguntas que me hacen la mayoría de los pacientes también es si van a quedar con heridas en la nariz. Normalmente hay varias formas de hacer la cirugía de la nariz. Se puede hacer una herida aquí en la parte de la mitad de la nariz, que se llama una herida en la columela y que configura lo que llamamos una rinoplastia abierta. Normalmente yo no hago esa herida,
y todas las cirugías se hacen por dentro de los huequitos de la nariz. A través de los orificios de la nariz que se llaman narinas, modificamos el esqueleto de la punta nasal y el esqueleto del dorso nasal para conseguir una forma más armónica sin dejar esa cicatriz. Eso se llama una rinoplastia cerrada. Algunas veces, cuando es necesario reducir la anchura de las alas nasales, hacemos dos heridas muy pequeñas en la base nasal que son muy poco visibles para poder hacer una reducción de la anchura de las alas nasales. Bueno, y después de la cirugía, los pacientes también me preguntan si van a tener mucho dolor. Pues contrario a lo que piensa la mayoría de las personas, la cirugía de la nariz no es normalmente dolorosa. Hay algo de incomodidad, como si uno estuviera con una gripa fuerte por 4 o 5 días, pero después de eso, el paciente va a poder respirar y se va a sentir bastante bien. De todas maneras, aunque es una cirugía que no produce dolor, dentro de la fórmula de los medicamentos que tiene que tomar el paciente después del procedimiento, están incluidos medicamentos para tratar de controlar cualquier tipo de molestia. Los pacientes también me preguntan si van a quedar muy inflamados después de la cirugía. Bueno, con las últimas técnicas que estamos usando, que son técnicas avanzadas e instrumental de última tecnología, normalmente los pacientes desarrollan poca inflamación y pocos o ningunos morados. Sin embargo, hay que recordar que la aparición de moraditos depende en gran medida de la susceptibilidad propia de cada paciente. El paciente puede retornar a trabajar más o menos después de 4 días si su trabajo no incluye un esfuerzo físico grande o riesgos de golpes. Para hacer ejercicio debe esperar un poco más, por lo menos 3 semanas antes de hacer ejercicio. Es recomendable que el paciente use protector solar muy juicioso durante los primeros 2 meses después del procedimiento para evitar inflamación producida por el sol. En términos generales, el paciente sale con un vendaje en la nariz que dejamos durante más o menos 10 días. Ese vendaje se quita y se cambia en la mitad del tiempo, es decir, al día número 5, y se coloca un vendaje mucho más pequeño que se quita en el día número 10. Muchos pacientes pueden regresar a trabajar después del día 4 de la cirugía, si no les molesta ir a trabajar con un vendaje pequeño encima de la nariz. Pero hay otros que prefieren ir a trabajar después de que hayamos quitado los vendajes. Esto es después del día número 10. Bueno, en términos generales, ¿cuáles son los beneficios que pueden tener el paciente después de una cirugía de nariz? Los pacientes que deciden someterse a una cirugía de nariz pueden beneficiarse de una mejoría de la imagen facial al conseguir una nariz más armónica para los rasgos faciales y una mejoría muy importante en la respiración. Esto normalmente genera un aumento de la autoconfianza y seguridad en sí mismo, pudiendo impactar de manera muy importante las relaciones con las demás personas.